Nos presentamos ante ti, Señor, en esta tarde del jueves sacerdotal y eucarístico. Nos presentamos con humildad como el publicano del Evangelio, que se acercaba al templo, pero no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que inclinaba su rostro y con humildad decía: apiádate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Y dice el Evangelio que este hombre que fue humilde y reconoció su pecado, se fue perdonado para su casa. Pero aquel fariseo orgulloso que se elogiaba y se alababa a sí mismo, en vez de reconocer su miseria, quedó con los mismos pecados por su orgullo, por su vanidad. Reconocemos, Señor, tu presencia adorable en este santísimo sacramento. Y tú que quisiste quedar escondido en estas especies del pan y del vino, para alimentar nuestras almas, para fortalecernos en este peregrinar por el mundo. Gracias, Señor, porque estás en todos los sagrarios del mundo, realmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Te pedimos con misericordia que mires nuestra pequeñez y nuestra debilidad y nuestra miseria humana, pero también mira, Señor, nuestra buena voluntad de seguirte y de obedecerte, porque tus mandamientos son los que nos dan la verdadera felicidad. Cumplir tus mandamientos es lo más grande, porque tú dijiste: el que cumple los mandamientos, aunque sea el menos importante, ese es el más importante en el reino de los cielos. Hoy, 18 de noviembre, la Iglesia celebra el recuerdo de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, la basílica donde el Papa celebra la Eucaristía, y son dos de las principales iglesias de Roma. San Pedro y San Pablo Extramuros, lo mismo que la de San Juan, que también es una de las hermosas y más importantes. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre, o sea que hoy es aniversario de consagración, de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 santos pontífices. Está construido en la colina llamada Vaticano, por eso se llama la ciudad del Vaticano, donde está la Basílica de San Pedro, porque está sobre la colina llamada Vaticano, sobre la tumba del apóstol Pedro, que fue el primer papa de la Iglesia. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino, hijo de Santa Elena, esta basílica en el año 323. Y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante 2 siglos. Junto a ella, en la colina llamada el Vaticano, fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices. Durante los siglos fueron hermoseando cada vez más esta basílica
y ya los que hemos tenido la dicha de ir, sabemos la hermosura, el arte que han puesto los grandes artistas y pintores en la decoración de la Basílica de San Pedro. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces los pontífices habían vivido en el palacio junto a la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, y desde entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo, el templo más grande del mundo. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo y 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15.000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V en el año 1456 y la terminó y la consagró el Papa Urbano VIII en 1626. A los 170 años, eso demoraron construyéndola. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta esta basílica. Allá visitamos las tumbas de San Juan XXIII y San Juan Pablo II, sepultados allí dentro de la Basílica de San Pedro. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de la de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas, porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza al apóstol San Pablo y que al cortársela cayó al suelo y dio 3 golpes, y en cada golpe salió una fuente de agua, y allí están las tales 3 fontanas, o sea, fuentes de agua. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el emperador Teodosio, pero en 1823 fue destruida por un incendio, y entonces con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva sobre el modelo de la antigua por el Papa Pío IX en 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo, delante del siglo IV, con su inscripción: a San Pablo, apóstol y mártir. Estas basílicas nos recuerdan lo generosos que han sido los católicos de todos los tiempos para que nuestros templos sean lo más hermosos posible, y como nosotros debemos contribuir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestro barrio, de nuestra parroquia, como lo tenemos aquí en la parroquia de San Pío X. Propongámonos, queridos hermanos, tener siempre el más grande respeto y veneración por nuestros templos. Qué pesar que hoy se tienen que cerrar los templos en las grandes ciudades y hasta en los pueblos, porque ya los amigos de lo ajeno no respetan los lugares sagrados.
cometiendo el pecado atroz que se llama sacrilegio, el irrespeto a un templo, a una sacristía, a un cementerio, a un lugar consagrado a Dios. Pidámosle pues al Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que bendiga a todos los pontífices que están ya en el cielo y que hicieron parte de la construcción de estos dos templos, el más grande en extensión del mundo, que es la Basílica de San Pedro, y la de San Pablo extramuros, porque queda a 11 kilómetros de la de San Pedro y queda fuera del Vaticano, por eso se llama extramuros, que no está dentro de las murallas de la ciudad del Vaticano.